Goyo se encontraba en una pequeña sala de espera, sentado con la espalda apoyada contra la pared fría. Frente a él, una gran puerta los separaba del campo de batalla, donde lo esperaban la primera prueba de este torneo. A pesar de todo, su respiración era tranquila, como si aquel instante no fuera más que una pausa antes de un viaje largo. Pero esa calma se quebró de golpe. Unas manos lo sujetaron con fuerza por detrás. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Mari, cargada de furia, lo sacudió más que cualquier espada podría hacerlo. Al girar, Goyo la encontró con el rostro contraído de rabia y miedo. Sus ojos brillaban con impotencia. ¿De qué hablas? Respondió él con serenidad. Solo me preparo para mi combate. Mari lo fulminó con la mirada. Su deseo era encerrarlo de inmediato en su territorio, apartarlo de aquella locura. Pero sabía que no serviría de nada. Goyo lo rompería como si fuera un simple cristal. Aquí nos estamos jugando todo, dijo ella, con la voz temblorosa. Mi reino, mi gente, ¿entiendes? No es solo un juego. Estas tonterías de Carlota, añadió después, bajando la cabeza. Sabía que me odiaba, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Goyo inclinó la cabeza, sin perder esa calma que lo envolvía. Si no estabas de acuerdo, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste que no participarías? No tenía muchas opciones, murmuró ella, con frustración contenida. Son cosas políticas. De pronto, Goyo la sujetó con firmeza por los hombros. Su mirada, seria e implacable, la atravesó. Te equivocas. Siempre tuviste opciones. Siempre pudiste decir no. Pero no lo hiciste, porque temías cómo te mirarían las demás, ¿cierto? El silencio cayó entre ambos, denso como una losa. María apartó la vista, incapaz de negarlo. Eso no es lo que me molesta, dijo finalmente, apretando los dientes. Lo que me molesta es quién está organizando este torneo. Carlota, seguro que me dejó en la liga más difícil, con los 8 más fuertes, mientras que en la suya estarán los débiles. Conozco bien sus juegos. ¿Ya anunciaron la lista de los demás participantes? Preguntó Goyo, arqueando una ceja. No, pero, entonces, algo en la mente de Mari hizo clic. Su rostro palideció al comprender. ¿Lo hiciste a propósito? Susurró, con los ojos muy abiertos. Goyo sonrió con ligereza, casi burlón, y desvió la mirada. No sé de qué hablas. Lo sabías. Insistió ella, con voz casi rota. Todo ese drama con los deseos, incluso lo de tomar a las perdedoras como tus esposas, todo fue una excusa para medir cuánto control tenía Carlota sobre esta arena. Al darse cuenta, un escalofrío recorrió a Mari. El hombre que tenía enfrente no era un simple guerrero. Era un monstruo que se movía en las sombras del juego político tanto como en el campo de batalla. Él, sin embargo, solo sostuvo su espada azteca y la acomodó en su regazo. Esta no es la primera vez que me envían a una misión donde la muerte está asegurada, dijo con voz grave. Pero escúchame bien, Mari. Haré hasta lo imposible por proteger tu reino. Ese es mi único juramento. Ella quiso responder, pero el eco de una voz retumbó desde el pasillo exterior. Participantes de la primera ronda, al campo de batalla. Goyo se levantó despacio. Sus pasos resonaron pesados, pero firmes. Abrió la puerta y, antes de cruzarla, se giró una última vez hacia Mari. Es la hora. Y con una sonrisa serena, como si caminara hacia un destino inevitable, avanzó hacia la arena donde lo esperaba Sifrit. Probando, 1, 2, 1, 2. ¿Todos me escuchan? La voz resonó clara, amplificada por el extraño artefacto que la mujer sostenía entre sus manos. El eco del megáfono vibró en lo alto de la torre, alcanzando cada rincón del coliseo improvisado. Las princesas, los nobles y los guerreros reunidos en sus palcos se inclinaron hacia adelante, expectantes, mientras el murmullo del público se apagaba poco a poco. Bien, bien, bien. Continuó ella con una sonrisa tan luminosa como el fuego de la farola que tenía al costado. Ante los ojos de todos se presentó una mujer de piel morena, cabello plateado recogido en 2 largas coletas que ondeaban al compás del viento helado. Sus ojos rojos brillaban con fuerza, reflejando emoción y nerviosismo. A pesar de que sus piernas temblaban, mantenía una postura firme y enérgica, transmitiendo entusiasmo. Mi nombre es Janet Mucho, y hoy tendré el honor de ser su presentadora en estos combates legendarios que decidirán el destino de nada más y nada menos que 16 reinos. Exclamó levantando el brazo libre, arrancando vítores de varios sectores de la multitud.
El eco de los aplausos recorrió el lugar, multiplicado por las estructuras de piedra y metal de la Torre de Babel, un coloso que albergaba más de 200 espacios preparados para cualquier tipo de enfrentamiento. Desde desiertos ardientes hasta arenas marinas, templos en ruinas y paisajes que parecían salidos de pesadillas. Y hoy abrimos con un escenario especial. Continuó Janet, señalando con el brazo extendido hacia el frente. Las runas que decoraban la arena brillaron de golpe y, con un rugido ensordecedor, el campo de batalla se transformó frente a los ojos de todos. El suelo se cubrió de una gruesa capa de hielo, estalactitas colgaban del techo de la caverna que acababa de formarse y el aire se volvió tan frío que incluso en las gradas más altas la gente soltó una nube blanca al exhalar. Den la bienvenida a la cueva de la Yukiona, anunció Janet con dramatismo, alzando la voz por encima del rugido del viento gélido que azotaba el campo. El público estalló en murmullos de asombro mientras varios ajustaban sus capas y bufandas. La temperatura descendía rápido, tanto que las farolas mágicas instaladas en los palcos chisporrotearon y brillaron con más fuerza, irradiando un calor tenue que impedía que los nobles y guerreros quedaran congelados en sus asientos. Este es considerado uno de los lugares más fríos de toda la torre, explicó Janet, con la voz firme aunque sus dientes casi castañearan. Aquí nuestros combatientes no solo deberán luchar contra su rival, sino también contra el mismísimo infierno helado que los rodea. La mujer abrazó un poco el megáfono contra su pecho, buscando sin disimular la calidez de la farola más cercana. Aún así, mantuvo la sonrisa amplia y la energía intacta, consciente de que los ojos del mundo entero estaban puestos en ella. En ese instante, las compuertas del pasillo oeste comenzaron a abrirse lentamente, y el retumbar metálico anunció que el primer guerrero estaba por ingresar. Por esta esquina. La voz de Janet tronó por el megáfono, acompañada por el rugido expectante del público. Desde las tierras alejadas de Rogan, un hombre que conquistó innumerables mazmorras, un hombre que se ganó el respeto de sus camaradas y el corazón de muchas personas, el guerrero que el mundo entero conoce como, el asesino de dragones. Un silencio dramático envolvió la arena. Entonces, con un estruendo metálico seco, las compuertas del pasillo oeste se abrieron. De la penumbra emergió Siegfried. No levantó la espada, no sonrió ni hizo reverencias. Simplemente caminó. Cada paso de sus botas contra el hielo resonaba como el golpe de un tambor de guerra. El eco era rítmico, frío, implacable, y se extendía hasta las gradas más lejanas. Su porte era el de un soldado. Espalda recta, mirada fija al frente, respiración medida. No era un héroe buscando ovaciones, era un general marchando hacia otra batalla más en una vida marcada por la guerra. El aire a su alrededor se volvió más gélido conforme avanzaba. El vapor blanco que escapaba de su boca se congelaba en el instante, y en el suelo, las huellas de sus botas quedaban marcadas en gruesa escarcha que crujía con cada paso. Las farolas mágicas más cercanas parpadearon como si temieran extinguirse ante su presencia. Su mirada era imperturbable, glacial. Los comentaristas lo notaron al instante. «Esa no es la mirada de un campeón», susurró uno de los nobles. «Es la mirada de un hombre que ya ha visto morir a miles». Un murmullo recorrió la multitud, pero ninguno se atrevió a gritar su nombre. El silencio, pesado y reverente, fue la bienvenida que recibió Siegfried al campo helado. Y así, paso tras paso, el asesino de dragones llegó al centro de la arena, con la disciplina de un soldado y el aura de un demonio de hielo. Mary solo observaba en silencio. La entrada de Siegfried no era para menos. Cada paso suyo recordaba a todos por qué se había ganado ese apodo temido en todos los reinos. Ella lo sabía bien. Ese hombre había derrotado una de las mazmorras más peligrosas jamás registradas. Una mazmorra maldita, perdida en las cumbres heladas. Repleta de gigantes de hielo, de lobos colosales y, aún peor, de esas mujeres árboles que atrapaban a los incautos entre sus raíces. La mayoría de los aventureros ni siquiera lograban pasar los primeros pisos. Pero el verdadero terror no eran las hordas interminables, sino el jefe que aguardaba en el último nivel. Un dragón legendario, una criatura tan antigua que se decía que había devorado a cientos de miles de aventureros a lo largo de los siglos. Ninguna lanza, hechizo o ejército había logrado vencerlo. Hasta que llegó él. De alguna manera incomprensible, Siegfried lo mató. Solo. Desde entonces, su nombre se grabó en la historia como el asesino de dragones. Mary apretó las manos sobre sus rodillas. El frío de la caverna no era nada comparado con el peso de aquel recuerdo. «¿Estás preocupada?». La voz la sacó de sus pensamientos. Se giró y para su sorpresa, la que se había sentado a su lado no era otra que la organizadora del torneo.
¿Ahora qué quieres, Carmelita? Murmuró con fastidio. Nunca le gustó que la llamaran Bloody Mary, pero sabía muy bien que Carlota detestaba todavía más el diminutivo Carmelita. Y sin embargo, ahí estaba, imperturbable, ocultando su sonrisa tras un abanico mientras su ojo rojo brillaba con malicia. Carlota la estudió como si quisiera diseccionarla con la mirada. ¿Sabes? Dijo con un tono juguetón. Tenía planeado que tu oponente fuera otro. Pero fue tu caballero el que se prestó para este combate contra uno de los más fuertes. Mary chasqueó la lengua y refunfuñó, girando el rostro. Él sabe lo que hace. Tengo plena confianza en él, respondió con firmeza, aunque por dentro, un nudo le apretaba el estómago. Carlota no se inmutó. Solo entrecerró los ojos, como quien analiza un tablero de ajedrez. Entonces dime, ¿qué hizo para ganarse tu miedo? Mary parpadeó, sorprendida. Esa pregunta la descolocó. ¿Qué? Carlota agitó levemente el abanico, y su voz salió suave, casi burlona. No es normal que hables así de alguien. Ni siquiera conmigo eres tan medida, y con tu maestra mucho menos. Pero con él hablas distinto. Respetuosa, contenida, igual que con tu padre. Eso me dice que, en el fondo, le temes. Las palabras se clavaron como agujas en el corazón de Mary. Ella la miró desconcertada, incapaz de ocultar su reacción. Carlota sonrió, satisfecha por haber dado en el blanco. Entonces, ¿le temes a tu caballero? Mary bajó la vista, incapaz de sostenerla. Tragó saliva, y tras un largo silencio, solo respondió. Lo entenderás en unos instantes. La multitud apenas había terminado de asimilar la fría marcha de Siegfried cuando, con un chirrido pesado, las compuertas del otro extremo comenzaron a abrirse. Carlota, que hasta entonces se mostraba indiferente, ladeó el rostro con un brillo de interés en sus ojos. Las compuertas del extremo opuesto comenzaron a abrirse lentamente, con un rugido metálico que recorrió la arena. El público contuvo la respiración. Todos esperaban ver al siguiente combatiente. Carlota, sentada en su palco, ladeó la cabeza con cierta curiosidad. La voz de Janet rompió el silencio, aunque se notaba un ligero temblor en su tono. Y ahora, por esta otra esquina. Anunció, hojeando rápidamente el libreto en sus manos. Tras unos segundos de incertidumbre, lo cerró de golpe y lo arrojó a un lado. Bueno, parece que no tengo nada de información sobre este tipo. Rió nerviosa, provocando un murmullo entre las gradas. Así que improvisaremos. El eco de su megáfono retumbó por todo el coliseo. Desde los lugares más recónditos de las selvas tropicales de Maztlán, una bestia desconocida ha salido a la caza. Abran paso a la bestia, Bollo. Las palabras provocaron una mezcla de expectación y desconcierto. Nadie había oído jamás ese nombre. ¿Quién era? ¿Un héroe oculto? ¿Un simple loco? Y entonces apareció. Un hombre de andar tranquilo atravesó las puertas de madera. No había poses teatrales, ni aura amenazante, ni la solemnidad de un soldado. Solo caminaba, como quien da un paseo sin prisa alguna, con la espada apoyada en el hombro. Ese contraste desconcertó aún más al público. ¿De verdad ese era el guerrero que llamaban bestia? No parecía tener nada de monstruoso. No parecía siquiera nervioso por lo que se avecinaba. Los comentaristas intercambiaron miradas, sin saber qué decir. El silencio se mezclaba con algunos gritos aislados del público, divididos entre la risa y la confusión. Carlota, sin embargo, no apartó la vista de él. Su abanico cubría media sonrisa, y en sus ojos rojos brillaba algo más. Interés. Así que este es tu carta oculta, Mary, murmuró. Goyo siguió caminando, indiferente a todo. Su paso relajado lo fue llevando poco a poco hacia el centro del campo helado, hasta quedar frente a frente con Siegfried. Ambos guerreros se encontraron en el centro de la arena helada. El viento arrastraba copos de nieve entre ellos, silbando como si presintiera la violencia que estaba por estallar. No hubo saludo. No hubo palabras. Solo silencio. Siegfried mantenía su porte rígido, militar, con una mirada gélida y cargada de resentimiento por lo ocurrido con las princesas. Goyo, en contraste, seguía sereno, con su espada descansando en el hombro y esa calma que lo hacía ver como si todo aquello fuera un simple paseo. Desde la distancia, Janet levantó el megáfono, tragando saliva. Su sonrisa nerviosa contrastaba con la tensión del ambiente. Bueno, tal vez este torneo no tenga muchas reglas, bromeó débilmente, pero por favor, no se maten. Es desagradable, y no me gusta la sangre. La presentadora reculó un par de pasos, consciente de que no tenía poder real allí. Con un último respiro, levantó el brazo.
3, 2, 1, comiencen. El rugido del público apenas empezó cuando Siegfried se movió. Un solo movimiento. Una barrida de su espada. Un estallido de escarcha recorrió el suelo como un rayo blanco y, en un parpadeo, Goyo quedó atrapado. Todo su cuerpo quedó encerrado dentro de un gigantesco pilar de hielo, cristalino, perfecto, como si se tratara de una estatua congelada en mitad de la arena. El silencio fue absoluto. Listo. Está muerto, dijo Siegfried con frialdad, clavando la espada en el suelo con gesto militar. Pero no hay sangre. ¿Feliz? Las palabras, pronunciadas con indiferencia, hicieron eco entre las gradas. La presentadora cubrió su boca con ambas manos, horrorizada, y el público entero estalló en murmullos de pánico. Algunos se levantaron de sus asientos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. La brutalidad de la ejecución, rápida y sin emoción, heló los corazones de todos. En ese instante, la diferencia entre un soldado endurecido por la guerra y un desconocido tranquilo se sintió abismal. Carlota observaba la arena con indiferencia, agitando perezosamente su abanico. Bueno, supongo que era de esperarse, dijo con tono burlón. Debe ser humillante perder así de rápido. Parecía haber perdido todo interés, como si la derrota de Mary demostrara que su amiga y su caballero no eran más que decepciones. Sin embargo, al girar la vista hacia Mary, encontró algo inesperado. Ella no estaba triste, ni preocupada, ni lloraba por haber perdido a su campeón, al contrario, estaba tranquila. Una sonrisa leve se dibujaba en su rostro. ¿No te molesta que tu caballero esté muerto?, preguntó Carlota, arqueando una ceja con genuina curiosidad. Mary ni siquiera dudó. No está muerto, respondió con calma, levantando la mirada hacia el campo helado. Solamente lo hiciste enojar. Carlota frunció el ceño, sorprendida por la seguridad en su voz. Mientras tanto, en la arena, Janet, o Jamía, como algunos la llamaban, temblaba de pies a cabeza. Tragó saliva, consciente de que debía declarar la victoria. Con voz rota levantó el brazo hacia Siegfried. El vencedor es, no pudo terminar. Un crujido retumbó en la arena. Primero fue un sonido leve, como el quiebre de un cristal. Luego, más fuerte, un estruendo que recorrió toda la caverna helada. El gigantesco pilar de hielo que envolvía a Goyo comenzó a agrietarse. Finas líneas brillantes lo recorrieron, hasta que un estallido lanzó esquirlas de hielo en todas direcciones. El público entero contuvo la respiración. De entre los fragmentos emergió Goyo, pero no era el mismo. Su cabello ardía como llamas vivas, agitándose con el viento gélido que ahora parecía impotente frente a ese fuego. Su piel se había tornado roja, incandescente, como la roca líquida de un volcán recién abierto. De su cuerpo emanaba un calor sofocante que hacía evaporarse la escarcha a su alrededor. La imagen era la de una bestia en erupción. Por primera vez, el rostro imperturbable de Siegfried se quebró. Su semblante helado se transformó en preocupación. La confianza marcial que había mostrado se tambaleó, y sus ojos se abrieron con un destello de alarma. Frente a él, Goyo ya no sonreía con calma. Ahora sus labios formaban una mueca de enojo, sus ojos brillaban como brasas y cada respiración parecía un rugido volcánico contenido. La multitud estalló en gritos y jadeos. El contraste era abismal. De la tranquilidad serena a la furia desatada. En ese instante, todos lo entendieron. No era una bestia porque la presentadora lo hubiera inventado, lo era porque la bestia siempre había estado ahí, esperando el momento para despertar. A una velocidad bestial, Goyo desapareció casi de la vista de todos. El público jadeó. Sus ojos apenas podían seguir el movimiento. Solo Siegfried, curtido en 1000 batallas, alcanzó a reaccionar. Con un movimiento seco levantó su espada, formando un muro helado frente a sí. ¡Clan! El choque resonó como un trueno. El acero recubierto de escarcha se encontró con la hoja azteca de Goyo, ahora envuelta en magma líquido que goteaba al suelo, evaporando la nieve al instante. Chispas incandescentes volaron en todas direcciones. El hielo crujía, el fuego siseaba. Era como ver chocar dos elementos opuestos con toda su furia. Siegfried apretó los dientes, concentrado en resistir. Pero frente a él, Goyo solo sonrió. En un instante, apartó la espada con un leve giro, liberando espacio. Su puño, envuelto en calor ardiente, salió disparado directo al rostro del soldado. TCH. El impacto fue brutal. Un puñetazo volcánico que desató una onda de calor tan fuerte que derritió la escarcha cercana. Siegfried salió disparado varios metros, su cuerpo atravesando la ventisca hasta estamparse contra una columna de hielo que se resquebrajó con el impacto.
Fragmentos cristalinos cayeron alrededor de él como lluvia de cuchillas. El público enmudeció, incapaz de procesar lo que acababan de ver. Siegfried se reincorporó lentamente, su respiración pesada. Una marca oscura y humeante ardía en su mejilla, la huella del puño de Goyo. Su rostro impasible de soldado había desaparecido, sustituido por una mueca de dolor y rabia. Por primera vez, el asesino de dragones estaba herido. Y frente a él, Goyo, con el cabello en llamas y los ojos encendidos como brasas, mantenía la sonrisa feroz de una bestia desatada. Siegfried se reincorporó lentamente. El ardor en su mejilla lo quemaba más que cualquier herida de sus 1000 batallas. La visión se le nubló por un instante, y al recuperar el enfoque lo primero que vio fue a Goyo, de pie, inmóvil, observándolo con calma. No había prisa en él, ni ansias de continuar el ataque. Simplemente lo esperaba, como si confiara en que Siegfried se pondría en pie para seguir. Eso lo enfureció aún más. El soldado pudo sentirlo. Incluso a varios metros de distancia, el calor que emanaba de Goyo era sofocante. El hielo bajo sus pies no se derretía en agua, se evaporaba directamente en nubes de vapor que serpenteaban alrededor del guerrero volcánico. Desde su palco, Janet levantó el megáfono con la voz temblorosa, pero cargada de emoción. ¡Increíble! En un giro inesperado, Goyo ha tomado la ventaja en este combate. Gritó. Su frente estaba cubierta de sudor, y tuvo que abrirse un poco el abrigo. El calor llegaba hasta donde ella estaba. El público rugió, dividido entre la euforía y la incredulidad. Pero Siegfried ya no escuchaba nada. Es igual que aquella vez, murmuró con voz rota, apenas audible. Parpadeó, y la silueta de Goyo comenzó a deformarse en su mente. Ya no veía a un hombre, sino a un dragón gigantesco. Las llamas que cubrían su cabello eran alas incandescentes. La mueca de enojo, un rugido. Su corazón latió con furia. Ese recuerdo maldito lo perseguía. El dragón legendario, el monstruo que casi lo devoró en la mazmorra y que lo obligó a vivir marcado por el título que otros le habían impuesto. El odio hervía dentro de él. No dejaré que nadie se burle de mí otra vez. Rugió, su voz desgarrada por la rabia. De un salto se puso en pie, la espada firme entre sus manos, y sus ojos inyectados de furia ya no veían a Goyo. Solo al gran dragón que lo atormentaba en su memoria. Y con ese grito, la batalla dejó de ser entre dos hombres, para convertirse, en su mente, en una segunda cacería contra la bestia que juró destruir. Siegfried, el llamado asesino de dragones. El héroe solitario que, según las crónicas, había vencido por sí mismo a un dragón ancestral. Una leyenda, que en realidad era una mentira. En lo profundo de una antigua mazmorra helada, los ecos de batalla retumbaban como truenos. Gigantes de hielo caían uno tras otro, sus cuerpos desmoronándose como montañas rotas. Al frente, Siegfried blandía su espada con furia, abatiendo a 3 enemigos en un solo movimiento, su mirada ardiente de ambición. A su lado, un hombre cubierto con pieles de lobo rugía al levantar un gigantesco martillo de guerra. Ragnar, el berserker, despedazaba a un enemigo y lanzaba a otro contra la pared con la fuerza de una avalancha. Más allá, girando en medio de la sangre y la escarcha, Astrid danzaba entre los monstruos. Con un par de hachas en sus manos, se movía como un torbellino letal. Cada giro era un enemigo menos. Cada paso, un dragón menor cayendo sin remedio. Cuando la fatiga comenzaba a consumirlos, una suave luz iluminaba el lugar. Sigrun, la sanadora, dejaba que delicadas mariposas etéreas escaparan de sus manos, posándose sobre sus compañeros. Al tocarlos, las heridas cerraban, los huesos se soldaban y el aliento regresaba a sus cuerpos. Y cuando algún monstruo imprevisto irrumpía en el caos, la voz de otra resonaba firme. Territorio. Jardín disperso. En un instante, una cúpula etérea encerraba a la criatura, siendo atacada por lanzas de energía que caían desde todas direcciones. Brujilda, de cabello blanco y mirada severa, mantenía el equilibrio en el grupo con su poder y su juicio implacable. En medio de la refriega, Siegfried cayó al suelo tras recibir un golpe sorpresa. Antes de que pudiera levantarse, la mano de Brujilda se tendió hacia él. «Eres tan descuidado como siempre, Siegfried», le dijo con frialdad, mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Él sonrió, sacudiéndose la nieve del rostro. «No tengo de qué preocuparme. Siempre estás conmigo, Brujil». El comentario arrancó un bufido de Astrid, que rodó los ojos con exageración. «Ay, no, ya van a empezar con sus cosas», se quejó, mientras seguía cortando enemigos como si fueran paja. Siegfried rió suavemente, bajando el tono. «Tranquila, no haremos nada de eso.
Ahora mismo lo importante es otra cosa, estamos cerca. Se detuvo un momento, levantando la vista hacia lo profundo de la caverna, donde un rugido antiguo estremeció las paredes. El jefe final. El dragón. El grupo entero se silenció por un instante. El aire helado vibró, y en sus rostros se dibujó la misma chispa, orgullo y ambición. Pronto, gruñó Ragnar, levantando su enorme mazo como si no pesara nada. Seremos los primeros en ser reconocidos como los que acabamos con el dragón. Todos sonrieron, llenos de determinación. En ese instante, en medio de la nieve y la sangre, se sentían invencibles. Se sentían los más fuertes de la historia. El dragón había acabado con todo su equipo con una facilidad insultante. Ragnar, Astrid, Sigrun, Brujilda, todos fueron aplastados como si no fueran más que insectos bajo sus garras ardientes. No hubo gloria en su caída, ni resistencia que valiera la pena recordar. Solo destrucción. Y a Siegfried, el dragón no lo mató. Lo dejó vivo. No por compasión, ni por error, sino por diversión. Durante semanas enteras lo mantuvo allí, atrapado en la mazmorra, como si fuera un juguete roto. Cada día lo atormentaba con su risa gutural, un eco que llenaba las cavernas como un martillo golpeando el alma. Cada intento de rebelión era aplastado con facilidad, como un niño que juega con su presa antes de arrancarle la vida. Siegfried no fue un vencedor. Fue un sobreviviente. El dragón nunca lo temió, nunca lo consideró una amenaza. Y, en el fondo, ese fue el verdadero tormento. No hubo batalla legendaria, no hubo gloria. El monstruo simplemente se cansó de jugar. Y ese único error, esa indiferencia arrogante, fue lo que permitió a Siegfried acabar con él. No porque lo superara, sino porque el dragón jamás lo tomó en serio. La historia del asesino de dragones nació de ese hecho vergonzoso. Una mentira que él mismo nunca desmintió. Porque en lo más profundo de su alma, Siegfried lo sabía bien. No hubo jamás una batalla legendaria. Solo hubo humillación. Siegfried apretó los dientes, la furia hervía en su interior. No veía a un hombre frente a él, sino a ese dragón maldito que lo había marcado para siempre. Su espada brilló con un fulgor gélido, pero aquello ya no importaba. Lo único que ardía en su mente era un pensamiento. Destruir al dragón, de una vez por todas, a cualquier precio. Con un gesto rápido, trazó un símbolo con la mano. Un rugido atronador retumbó en la arena. De pronto, detrás de él, se materializó un coloso. Un inmenso dragón blanco, de hielo puro, con ojos que destellaban como estrellas en medio de una tormenta. El rugido de la criatura hizo temblar los cimientos del campo helado. Goyo abrió los ojos sorprendido, apenas esquivando a tiempo el coletazo que cortó el aire como una guadaña. Pero Siegfried ya lo estaba esperando. Apareció frente a él con una rapidez feroz y le descargó un golpe brutal en la mandíbula. TCH. El impacto lo mandó a volar hacia arriba, solo para encontrarse con la embestida del dragón blanco, que lo recibió con un cabezazo devastador. El choque lo lanzó directo contra el techo de la mazmorra, la roca resquebrajándose con el estruendo. Luego, como un muñeco roto, Goyo cayó hasta estrellarse en el suelo, levantando una nube de nieve y fragmentos de hielo. Antes de que pudiera moverse, la gigantesca pata del dragón descendió sobre él. 5 toneladas de hielo y poder lo aplastaron contra el piso, inmovilizándolo. Siegfried caminó hasta su posición, la espada apuntando directamente al rostro de Goyo. Su voz era un rugido contenido, cargado de años de rabia. Nunca vuelvas a humillarme quedándote quieto. El público guardó silencio, helado por la escena. Y entonces, en el lugar menos esperado, vino la grieta. Porque a pesar del peso sobre él, a pesar de la hoja amenazando su vida, Goyo sonrió. No una sonrisa arrogante, sino una compasiva. Ya veo, murmuró, mirándolo con serenidad. Tú también perdiste a los que amabas, ¿verdad? Las palabras atravesaron a Siegfried como una lanza. De golpe, todo el hielo de su furia se resquebrajó. La imagen del dragón que lo atormentaba se deshizo, y por un instante, Siegfried no vio a una bestia, sino a un hombre. Escucha, dijo Goyo, aún atrapado bajo la presión del dragón. No eres el único que pierde gente. Todos lo hacemos, todo el tiempo. Su voz era calmada, pero cargada de una fuerza que iba más allá de lo físico. Pero es mejor recordar a los que perdimos con una sonrisa, y vivir sabiendo que los hiciste felices. La sonrisa compasiva se dibujó en su rostro en el mismo instante en que el calor comenzó a aumentar. El aire se onduló, el vapor se volvió sofocante. Con un rugido, las llamas estallaron de nuevo en su cabello, convirtiéndolo en un torrente de fuego vivo. Su piel ardía como magma, y el suelo bajo él dejó de ser hielo.
Se agrietó, derritiéndose hasta revelar la piedra original de la torre. El dragón blanco rugió de dolor. La intensidad del calor lo obligó a retirar su pata, el hielo que lo formaba comenzando a resquebrajarse. Siegfried, con el rostro empapado en sudor, retrocedió instintivamente, incapaz de soportar el calor abrasador. ¿Qué demonios? Gruñó, mientras la vista se le nublaba por el calor. En ese mismo instante, Janet, la presentadora, soltó un grito ahogado. La comentarista abandonó el borde de la arena y corrió hacia las gradas, desesperada. La temperatura se había vuelto insoportable. Lo que antes fue la cueva de la Yukiona, el lugar más frío de toda la torre, se había transformado en un infierno de llamas, un volcán desatado en plena arena. El público gritaba entre terror y asombro, viendo cómo la nieve se evaporaba, las columnas de hielo se derretían y las paredes se teñían de rojo por el reflejo de las llamas. Siegfried apretó los dientes y, en un intento de recuperar control, saltó a la espalda de su dragón blanco, buscando altura para escapar del ardor. Desde allí, miró a Goyo levantarse con dificultad entre las llamas, su espada ardiendo como si hubiera nacido del corazón de un volcán. La voz de Goyo resonó, firme, casi paternal, rompiendo el rugido del fuego. Por favor, no los olvides. Goyo no siempre fue el guerrero que todos conocían. Hubo un tiempo en que solo era un niño más en la tribu. A los 12 años, como todos los jóvenes, le llegó el día del ritual. Adentrarse en el bosque oscuro y traer consigo una presa digna. Una prueba de madurez. Una prueba para sobrevivir. Él no iría solo. Junto a él estaba su amiga de la infancia, Izak, de ojos color café claro y un sencillo vestido blanco. En sus manos, con esfuerzo, materializó un pesado mazo, demasiado grande para su cuerpo menudo. ¿Listo?, preguntó ella, con una sonrisa nerviosa. Listo, respondió él, empuñando la espada que apenas sabía manejar. Ambos eran solo niños, sin imaginar el infierno que los aguardaba. El bosque se convirtió en una carnicería. Casi 50 niños habían entrado con emoción, cada uno orgulloso de mostrar sus dones, soñando con regresar como cazadores reconocidos. Pero uno a uno fueron cayendo. El rugir de las bestias eclipsó sus gritos. Aquella no fue una cacería, fue una masacre. Goyo, tímido y torpe, apenas pudo reaccionar cuando un lobo colosal lo embistió. Con un alarido desesperado, desgarró las entrañas de la criatura, cubriéndose de sangre en el proceso. Por un instante creyó que podía lograrlo. Pero entonces escuchó el rugido. Un toro descomunal emergió de entre los árboles y, antes de que pudiera advertirlo, embistió brutalmente a Izak, estampándola contra un tronco con una violencia atroz. ¡No! El grito de Goyo atravesó la espesura. Su espada cayó al suelo. El calor ardió en su interior. Sus llamas, que hasta ese momento apenas eran chispas infantiles, explotaron en un rugido volcánico. El toro bramó de dolor cuando Goyo lo tomó de los cuernos con ambas manos. No hubo técnica, ni estrategia. Solo furia. El fuego devoró su rostro, su carne y finalmente toda su cabeza, reduciéndolo a cenizas. Cuando todo terminó, el niño que quedaba apenas podía reconocerse. Con el cuerpo ardiendo en rabia y desesperación, corrió hacia ella. Izak respiraba débilmente, con sangre en los labios. No, no me dejes, por favor, suplicó Goyo, con lágrimas escurriendo por su rostro mientras la levantaba entre sus brazos. Ella, temblorosa, alzó una mano y la apoyó en la mejilla de él. Sonríe. Goyo la miró con incredulidad. Él nunca lo hacía. Siempre fue serio, reservado, incapaz de expresar algo más. Pero por ella, en ese instante, se obligó a sonreír, aunque la tristeza lo desgarrara por dentro. Los ojos de Izak se iluminaron al verlo. Vaya, así que tenías hoyuelos, murmuró con una débil risa. Y entonces, con esa sonrisa en los labios, se quedó dormida para siempre. Ese día, el fuego de Goyo no volvió a apagarse jamás. Ese día, su sonrisa se convirtió en el recuerdo más doloroso y más sagrado de su vida. Siegfried apretó los dientes con tanta fuerza que casi los rompió. Bajo él, el suelo ardía convertido en un infierno volcánico, pero las alas del dragón blanco se extendieron con majestuosidad. Un solo batido, y una ráfaga gélida recorrió el campo. El calor sofocante fue contrarrestado por un aire helado que mordió hasta los huesos. Parte de la cueva se volvió a congelar al instante, creando un escenario imposible. Llamas y hielo entrelazados, luchando por devorar el mismo espacio. Tú no puedes hablar por otros. No sabes lo que yo sufrí. Rugió Siegfried, su voz quebrada por el dolor y la rabia. El dragón blanco respondió a su grito con un rugido devastador, lanzándose en picada hacia Goyo con la fuerza de una avalancha.
Goyo lo observó, sereno, con el fuego danzando en su cabello. No lo sé, admitió con una sonrisa compasiva. Pero sé que voy a seguir sonriendo, por ella. Y por todos ellos. En el instante final, cuando las fauces del dragón casi lo alcanzaban, Goyo saltó hacia un lado con una velocidad increíble, esquivando el ataque en el último segundo. La arena se estremeció. El dragón levantó vuelo y volvió a abalanzarse en picada, una y otra vez. Lo que siguió fue un baile mortal. Siegfried y su bestia atacando con todo, y Goyo esquivando con destellos de fuego, cada vez más al límite. De pronto, Goyo plantó los pies con firmeza y alzó su espada azteca. Hagamos esto. El arma entera se encendió en un torrente de magma y llamas, la energía recorriendo la hoja como si fuera el corazón de un volcán. Siegfried lo entendió al instante. Apretó el mango de su espada y la levantó, haciéndola brillar con un resplandor azul deslumbrante, tan frío como el vacío del invierno eterno. Hagámoslo. Respondió con furia. El dragón blanco rugió, y su aura helada se concentró en la hoja. La multitud contuvo la respiración. El fuego y el hielo, el volcán y la tormenta, se preparaban para chocar en un último ataque que decidiría todo. Con un rugido compartido, ambos guerreros descargaron sus fuerzas al máximo. Ambos guerreros se abalanzaron uno contra el otro. Siegfried, montado en el lomo de su dragón blanco, descendía con la espada cargada de hielo eterno, dispuesto a desgarrar el mundo mismo con un solo tajo. En el suelo, Goyo hundió una pierna en la roca para afirmarse. El fuego envolvió todo su cuerpo, un volcán viviente. Su espada ardía como si hubiera nacido del corazón de la tierra, y dejó que las llamas lo consumieran por completo. El impacto fue brutal. El choque de fuego y hielo desató un cataclismo. El aire caliente y el aire frío se mezclaron en un vórtice imposible, formando un mini tornado que hizo temblar los muros de la arena. Los espectadores se cubrieron los rostros. Muchos creyeron que iban a morir ahí mismo. Cuando por fin la tormenta cesó, todo quedó en silencio. Entre cenizas y escarcha, Jane emergió temblando de su escondite en las gradas. Caminaba con pasos cautelosos, sujetando su megáfono con las manos sudorosas. En medio de la devastación encontró a Goyo tirado en el suelo, con la armadura hecha pedazos y la mirada clavada en el techo. Sus ojos estaban abiertos, respiraba con dificultad. ¿Todo terminó?, preguntó con voz insegura, y de inmediato llevó el megáfono a sus labios. Goyo se ha rendido. El murmullo del público estalló. Miles de ojos se clavaron en la figura inmóvil del guerrero de fuego. Pero antes de que Jane pudiera decir algo más, una voz retumbó detrás de ella. No, estúpida, mira la pared. Jane se giró, y lo vio. En la pared de la mazmorra había un agujero colosal. Incrustado en él estaba Siegfried, inconsciente, su armadura destruida y su cuerpo ensangrentado. El dragón blanco había desaparecido en el aire como un espejismo roto. El silencio dio paso a un rugido de incredulidad. ¿Pero qué pasó?, gritó Jane, incapaz de comprender la escena. Goyo, con esfuerzo, se incorporó y tomó el megáfono de sus manos. Su voz, aunque débil, se escuchó en toda la arena. Oigan, tosió, escupiendo un poco de sangre antes de seguir. Cuando chocamos, ese tornado que se formó agitó las alas del dragón. El viento lo lanzó contra la pared, y Siegfried terminó siendo aplastado por su propia bestia. Un murmullo recorrió el coliseo como un trueno. Goyo sonrió, cansado pero sincero. La verdad, tuve suerte. Era demasiado fuerte. Si el choque hubiera durado unos segundos más, probablemente yo sería el que estaría inconsciente ahora. La multitud quedó atónita. Algunos estallaron en vítores, otros permanecieron en silencio, aún intentando procesar lo que había ocurrido. El primer combate había terminado. No con la gloria absoluta de un vencedor aplastante, sino con el recordatorio de que incluso los héroes podían ganar por un instante de suerte, y aún así, esa pequeña diferencia bastaba para cambiar el destino de un reino entero. Final del capítulo.